Muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien. Quisiera agradecerles la participación en esta sesión. Muchas gracias a los organizadores del foro por permitir este espacio centrado en el tema ambiental. La ciencia es contundente en mostrar las presiones extremas que estamos ejerciendo sobre el planeta y los daños que ello conlleva. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático nos ha alertado que es probable que el calentamiento global suba 1,5 grados entre 2030 y 2052. La Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicio de los Ecosistemas ha hecho también sonar la alarma sobre el rápido declive de la naturaleza y lo que ello significa para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comprometiendo los esfuerzos que se están logrando en materia de pobreza, hambre, salud, agua, ciudades, clima. El resultado de esta intervención que estamos teniendo en la naturaleza son 3 crisis planetarias interconectadas: la alteración del clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, que amenaza nuestra viabilidad como especie. Estas crisis tienen un desencadenante común: la producción y el consumo insostenibles. En la urgente necesidad de transformar nuestra relación con la naturaleza, hacer las paces con la naturaleza, que es el imperativo de nuestro tiempo, todos tenemos un papel que desempeñar, y las acciones ambiciosas y coordinadas por parte de los gobiernos, las empresas y las personas, las ciudadanas y ciudadanos, pueden restaurar la salud del planeta que se encuentra tan dañada. Es bien sabido que los proyectos llevados a cabo en nombre del desarrollo económico a menudo han tenido como resultado altos niveles de daño ambiental y violaciones a los derechos humanos, en particular los que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. También existe una creciente presión sobre las empresas para que tomen los medios razonables para garantizar transparencia, apertura de sus operaciones y toma de decisiones, y para fomentar la prevención de los daños ambientales o incluso una contribución proactiva al logro del desarrollo sostenible. Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos han desencadenado varios desarrollos en este tema en los últimos 10 años. La creación e implementación de planes nacionales, la revisión de los estándares de responsabilidad corporativa, la creación de nueva legislación, iniciativas voluntarias de la industria o esquemas de certificación. Todos estamos de acuerdo, creo, en cómo deberían ser idealmente las operaciones comerciales responsables: reducir los impactos ambientales, una menor huella de contaminación, garantizando la seguridad de las personas y el planeta y defendiendo los derechos mientras se crean empleos y prosperidad. Avanzar hacia una conducta empresarial más responsable requerirá un mayor impulso para hacer que los marcos de responsabilidad actuales sean más prácticos, para permitir que las empresas aborden estas externalidades ambientales, sociales y humanas de sus actividades. Desde las Naciones Unidas utilizamos nuestro poder de convocatoria para ayudar a promover el diálogo entre las diversas partes interesadas en las áreas de debida diligencia y gestión ambiental para generar un entendimiento común y aprovechar las posibles sinergias. Déjenme comentarles brevemente que desde PENUMA estamos realizando un análisis de brechas en las normas de derechos ambientales y empresariales, trabajando en conjunto con la Secretaría de la OCDE y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para poder analizar los derechos humanos y ambientales como medio de fortalecer la conducta empresarial responsable en el contexto de la emergencia climática. Más de 1/3 de los casos de ataques contra defensores ambientales provienen de la falta de consulta o de la imposibilidad de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Y este también es un tema muy importante desde una mirada de la región, ya que nuestra región, América Latina y el Caribe, es la que sufre los mayores ataques y asesinatos de defensores ambientales. Existe, por lo tanto, una base muy convincente para pedir a las empresas apoyar la acción ambiental.
Y esto también se basa en la premisa que todos dependemos de la base de recursos naturales que, como decíamos al inicio, estamos afectando fuertemente. En ese contexto, tenemos la oportunidad de trabajar para enfatizar que la responsabilidad corporativa no solamente es evaluar los riesgos de la acción, sino también evaluar los riesgos de la inacción. No es una expectativa fácil de cumplir, pero sí necesaria, dado los intereses comunes que compartimos como habitantes de este planeta, de nuestra casa común y nuestro compromiso con el Estado de Derecho, la gobernanza transparente y responsable y el respeto a los derechos humanos. Dicho esto, permítanme decirles que para mí es un honor poder moderar este distinguido panel. Muchísimas gracias a las panelistas y panelistas de esta sesión. Me complace darles la bienvenida a ellos. Vamos a pedirles, por favor, que no se extiendan en el uso de la palabra más de 5 minutos porque queremos tener 2 rondas de preguntas para cada uno de ellos para aprovechar bien el tiempo de ellos y el tiempo de ustedes que están conectados. Entonces, presento brevemente a los panelistas. Laura Mora Mora, coordinadora del programa País de Carbono Neutralidad del Gobierno de Costa Rica. Caroline Broder, asesora de Derechos Humanos y Empresas para Oxfam Américas. Melissa Kuhn, secretaria general del Punto Nacional de Contacto de la OCDE del Gobierno de Francia. Y Juan Carlos Martínez, director de Audit de RBA. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Y quisiera comenzar con una pregunta para Laura Mora. Laura, ¿qué medidas se necesitan desde los gobiernos para garantizar el respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente por parte de las empresas? ¿Qué podemos aprender de Costa Rica y cómo los gobiernos podrían ayudar a las empresas para que lleven a cabo procesos de debida diligencia? Adelante, Laura, y muchas gracias desde ya. Gracias, Andrea, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy por acá. Respondiendo a esa pregunta, pues a mí me gustaría enfocarlo muy especialmente en uno de los ámbitos donde creo que Costa Rica tiene muchísima trayectoria, donde tiene una serie de acciones muy interesantes que de una u otra forma promueven la debida diligencia y la conducta empresarial responsable. Y es en el tema de la acción climática o en todos los esfuerzos que realizamos actualmente en pro de disminuir, de evitar que la temperatura promedio del planeta aumente para evitar pues todos estos efectos no tan apropiados para nuestro desarrollo debidos al calentamiento global. Y creo que una de los aspectos principales que podríamos resaltar es la generación de política pública que se hace de forma articulada con todas las instituciones clave, porque para nosotros, y entiendo también para los diferentes países en la región, el tema ambiental y el tema climático no es solo competencia de nuestro Ministerio de Ambiente, ¿no? Desde la Hacienda, desde los ministerios de Industria, Economía, de Comercio, en general, estos son temas que deben ser de una u otra forma gestionados de manera articulada. Y una de las claves podríamos mencionar que es la generación de no solo de estos instrumentos de política pública, sino herramientas para una participación apropiada principalmente del sector privado, de las empresas en estas herramientas. En Costa Rica, pues tenemos un enfoque muy interesante de visión a largo plazo, con un plan claramente establecido para hacia dónde o dónde queremos llevar al país en materia de acción climática y de descarbonización. Entonces, creo que una de las enseñanzas tal vez que como país podemos dejar es que si queremos una movilización de las empresas, del sector privado hacia el cumplir, el poder trabajar de forma conjunta en nuestros objetivos ambientales, en la disminución del impacto sobre el ambiente, en la promoción de los derechos ambientales asociados a esto, se debe tener una orientación clara, un plan claro hacia dónde queremos estar. Entonces, basado en estas acciones que Costa Rica viene promoviendo, con un plan claramente demarcado, con una hoja de ruta diseñada, es ahí donde hemos diseñado una contribución nacionalmente determinada que establece y le da esta visión clara a los demás
actores de la sociedad, incluyendo a las empresas, de que el país quiere lograr un desarrollo sostenible con una economía, por supuesto, pero que sea descarbonizada, adaptada, resiliente, que nos ayude a cerrar las brechas sociales que aquejan a nuestro país. Por supuesto que aprovechando ventajas competitivas que queremos promover a nivel internacional en esta transición hacia la descarbonización, por supuesto desde una perspectiva o con espíritu solidario, multilateralista, inclusivo. Costa Rica pretende ser este laboratorio de descarbonización de las economías, ¿verdad? Un ejemplo para los demás países de poder aportar, de que este tipo de cambios transformacionales se pueden llevar a cabo, pero que esta transición se pueda hacer de forma justa, adaptada, resiliente, apoyando los procesos de reactivación económica que se necesitan tanto en nuestros países y, por supuesto, permitiéndonos satisfacer los derechos humanos y tratar de encontrar ese balance. Entonces, nuestro plan de descarbonización, nuestra contribución nacionalmente determinada, establece las pautas que se esperan del sector privado, de las empresas, en cuanto a esta debida diligencia ambiental. Entonces, si tienen oportunidad de verlo, podrán identificar acciones concretas, por ejemplo, de transformación de la industria, el comercio, los servicios, los procesos hacia tecnologías eficientes, sostenibles, en el uso de energías renovables, incentivar los procesos de transformación de los sectores agropecuario o agrícola en general y pecuario también, movilización del sistema financiero hacia estos grandes objetivos de descarbonización. Entonces, no me voy a extender mucho en este tema. Me gustaría mencionar que tenemos acciones muy concretas, definidas, y estamos trabajando en desarrollar hojas de rutas sectoriales que les dicen a las empresas: esta es la trayectoria de reducción de emisiones, de disminución del impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, de descarbonización que el país está esperando de su sector, de su empresa. Esta es la forma en la que debería hacerse, estas son las tecnologías existentes, este es el nivel de transformación que se requiere e incluso analizando modelos económicos para poder, con información acertada, ayudar a la toma de decisiones de parte de las empresas. También hemos estado trabajando aspectos de compras públicas, reconociendo estas empresas que van más allá de los sistemas productivos convencionales, etiquetas ambientales. Tenemos varios programas por ahí trabajando, y con esto concluir tal vez que creo que la función del gobierno es dotar de herramientas para que los sectores, las empresas puedan impulsar y puedan desarrollar su debida diligencia en materia ambiental. Esto se deriva de nuestras políticas públicas, y creo que este ejemplo de Costa Rica pues es bastante interesante en aspectos relacionados con acción climática, porque creo que lo hemos o lo estamos haciendo bastante bien. Muchas gracias, Laura, por esas reflexiones, por presentarnos un menú, un abanico tan detallado de las políticas públicas que son necesarias para poner en marcha estos grandes objetivos de carbono neutralidad. Quisiera pasar ahora a Caroline Broder. Caroline, por favor, quisiéramos que compartas con nosotros alguna experiencia que han tenido varias comunidades que ustedes han acompañado desde Oxfam para hacer sus propias evaluaciones, autoevaluaciones de impacto sobre derechos humanos y medio ambiente. ¿Qué las motivó a hacer esto? Si nos podés comentar un poquito en detalle. Claro, gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Con la adopción de los principios rectores en 2011 y la responsabilidad ahora acordada de que las empresas lleven a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, muchas empresas empiezan a integrar algunos procesos de debida diligencia, ¿verdad? Existen varias herramientas para ayudar a las empresas a evaluar los riesgos de sus operaciones sobre los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades afectadas. Y si se hace bien, los procesos dirigidos por las empresas tienen el potencial de tener repercusiones importantes si, por ejemplo, la compañía integra los resultados en sus operaciones y procesos, o tal vez en otros proyectos.
Sin embargo, a pesar del creciente número de estudios de impacto que realizan los actores del sector privado, la realidad es que muchos de esos procesos no garantizan una participación significativa de los titulares de derechos, como lo requieren los principios rectores, ¿verdad? A pesar de algunos esfuerzos de ciertas empresas para llegar a las partes interesadas, en la mayoría de los casos el compromiso sigue siendo débil y las comunidades no sienten que sus voces sean escuchadas e integradas en los procesos de toma de decisiones. El resultado, es que los proyectos de inversión muchas veces avanzan sin la aportación de aquellos que serán los más afectados. Para ofrecer una narrativa complementaria, Oxfam y otros aliados han decidido apoyar a las comunidades en la realización de sus propios estudios de impacto sobre los derechos humanos. Partiendo de la perspectiva de las comunidades locales, esos procesos, esos estudios basados en la comunidad, también conocidas como COBRA. Es un acrónimo que utilizamos para decir estudio de impacto sobre los derechos humanos basado en la comunidad. Viene del inglés Community-Based Human Rights Assessment. Las COBRA colocan a los titulares de derechos en el centro del proceso y les brindan una oportunidad única para expresar sus preocupaciones y aspiraciones. El objetivo principal de realizar una COBRA es abordar el desequilibrio de poder que existe entre los diferentes actores y aumentar las posibilidades de que las comunidades sean escuchadas. Utilizando un marco de derechos humanos, las COBRA o los estudios de impacto miden la brecha entre los derechos humanos en la teoría, tal como fueron ratificados por los estados, y los derechos humanos en la práctica, tal como los vive la población. Ayuda a ver una situación de manera integral y reconoce que una sola situación puede afectar diferentes derechos, refiriéndose aquí a la indivisibilidad, la interrelación de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando nuestros socios de Brasil documentaron los impactos ambientales de un proyecto de inversión, pudieron conectar el tema de la contaminación ambiental con la violación de su derecho a la alimentación y también de su derecho al agua. Conectaron la contaminación con un nivel de vida adecuado, ya que la población tuvo que ser ubicada en otra zona. El uso de un marco de derechos humanos también permite identificar a los titulares de deberes y los titulares de derechos y aclarar quién es responsable de la violación de los derechos humanos y quién debe tomar medidas para rectificar la situación y proporcionar soluciones. Oxfam apoyando muchos copartes de todo el mundo en el uso de una metodología muy innovadora. Se llama Todo Derecho, la metodología. Esta herramienta es hasta ahora la única desarrollada específicamente para las comunidades y sus organizaciones de apoyo. El proceso dirigido por organizaciones comunitarias es un proceso de investigación integral que requiere la participación de los varios actores. Es similar a los procesos que se llevan a cabo, que las empresas llevan a cabo. Y ayuda para desarrollar un conjunto de recomendaciones para resolver los impactos que se identifican, pero siempre desde la perspectiva de las comunidades. En América Latina ahora tenemos 13 equipos que se han involucrado en COBRA, en los estudios de impactos, en países como Brasil, Colombia, México, Perú, Guatemala y otros. Y nuestros socios han documentado los impactos de empresas de diferentes sectores, como empresas extractivas o de agricultura. Se puede encontrar mucho más ejemplos sobre el sitio web de Oxfam, pero es solamente para dar una pequeña presentación de lo que se puede realizar con un EIDH, un estudio de impacto sobre los derechos humanos. Yo voy a dejarlo aquí. Gracias. Liz Zook,
Melis, te pediríamos que compartas con nosotros, con base en un caso práctico de América Latina que fue conocido por el Punto Nacional de Contacto francés de la OCDE, la importancia para las empresas de realizar un proceso de debida diligencia, especialmente por posibles impactos sobre derechos humanos en relación con el medio ambiente. Nos gustaría saber cuáles han sido los resultados alcanzados y la potencialidad que tienen los mecanismos extrajudiciales como los puntos nacionales de contacto para generar una mayor sensibilidad y mayor acción para la prevención y el manejo de los impactos ambientales. Muchas gracias, Andrea, y es un honor participar en el 6º Foro de las Naciones Unidas y sobre las empresas y los derechos humanos. Muchas gracias a la ONU y a la OCDE para su invitación. Primero diré 2 palabras sobre los PNCs. ¿Qué son los puntos nacionales de contactos? Cada estado que se adhiera a los principios rectores de la OCDE para las empresas multinacionales tiene una obligación, la de establecer un punto nacional de contacto para la conducta responsable empresarial, y el PNC tiene la misión de garantizar la eficacia de estas normas de responsabilidad empresarial. En Francia, el PNC es un foro de diálogo social que reúne al Estado, a los sindicatos y a los empleadores franceses. El PNC francés manejó 3 instancias específicas emblemáticas del vínculo entre cuestiones medioambientales y derechos humanos. Una en la India para la construcción de una fábrica de neumáticos, una en Tunisia para el sector del gas y una en México para el sector de la energía eólica en una zona poblada por comunidades indígenas zapotecas. El caso en México conduce a varias lecciones y reflexiones sobre esta interrelación entre medio ambiente y derechos humanos, así como los papeles de la empresa y del Estado. La primera observación es sobre la accesibilidad del punto nacional de contacto como un proceso de resolución de conflictos no judiciales. Un colectivo de denunciantes llevó el caso al PNC francés. 2 defensores de los derechos humanos de la comunidad agraria e indígena local que representan una asamblea de comuneros y una ONG mexicana. La accesibilidad del PNC está completa y este hecho contribuye a profundizar la cuestión de la identificación y de la representatividad de las partes interesadas de las empresas. La segunda observación señala la gran complejidad de una situación donde las acciones del Estado y las acciones de la empresa son mixtas. Según las recomendaciones de la OCDE y de la ONU sobre la empresa multinacional, tendrá que actuar con la debida diligencia. El Estado, por su parte, regula el sector energético y prevé un proceso de autorizaciones administrativas. En este tipo de proyecto en México, es la administración que tiene que llevar a cabo un proceso formal de consulta de la comunidad indígena. México se adhirió al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Así, el deber de diligencia, la información y el compromiso de la empresa con las partes interesadas de la comunidad indígena local deberá tener en cuenta ambas normas, las normas de la OCDE y las normas nacionales. Sin embargo, la conducta empresarial está de ir más adelante de la ley. Y en este caso, el trabajo del PNC francés fue muy complejo porque tuvo que tener en cuenta estas diferentes dimensiones regulatorias y muchos procedimientos judiciales y administrativos paralelos a su mediación. La tercera observación de este caso es la acción del PNC, que subraya la importancia del proceso de debida diligencia en materia de medio ambiente y derechos humanos. La empresa tiene que definir y aplicar su política de debida diligencia del grupo hasta la empresa que maneja el proyecto. Tiene que hacer un análisis muy detallado de los impactos de su proyecto
y la empresa tiene que ser vigilante sobre las cuestiones relativas al derecho a la tierra, que son cuestiones muy sensibles en zonas indígenas, debido al vínculo entre el derecho agrario local y legal y la tradición de los pueblos indígenas. La cuarta observación es la análisis del PNC francés. En este caso, en México, los quejantes se han retirado del proceso durante la mediación y continuaron sus acciones de plaidoyer en Francia en particular. Pero el PNC todavía siguió su procedimiento, cerró sus buenos oficios y publicó su decisión final en marzo del año 2020. El PNC francés analizó el cumplimiento de los principios rectores para el grupo francés y formuló varias recomendaciones sobre la debida diligencia, la colaboración con las partes interesadas y el seguimiento de las cuestiones de pueblos indígenas. El PNC anunció que dará seguimiento a estas recomendaciones. Lamentablemente, el tiempo disponible hoy no nos permite presentar este análisis en detalle, pero es una decisión pública que se puede leer en el sitio web del PNC francés. La última observación es la de la transparencia de las decisiones del PNC francés y de otros PNCs también, porque permite sensibilizar a las empresas francesas y extranjeras a todas sus relaciones comerciales, así como a las partes interesadas y también a los PNCs, con lo que coopera el PNC francés al vínculo entre derechos humanos y medioambiental. Muchas gracias, señora. Muchísimas gracias, Melis. Y pasamos ahora a la última pregunta de esta primera ronda. Y quería entonces preguntarle a Juan Carlos Martínez. RBA ha venido desarrollando estrategias y herramientas para mejorar la medición del impacto ambiental, mejorar la eficiencia de los recursos y desarrollar capacidad y desempeño de la industria, en línea con las expectativas establecidas en las guías de la OCDE de debida diligencia. Sobre esta base, ¿qué recomendaciones podría dar a las empresas de América Latina y el Caribe para que incluyan y aborden los impactos del medio ambiente en sus sistemas de gestión del riesgo, en particular a través de la debida diligencia? ¿Cómo se debería abordar además esta responsabilidad en el manejo de impactos ambientales a lo largo de toda la cadena de suministros? Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Bueno, la RBA como organización internacional de la industria, sí, tenemos visibilidad sobre las prácticas en diferentes partes del mundo, especialmente en América Latina. Vemos una gran oportunidad en lo que es la debida diligencia, más aún en el tema ambiental. Dentro del marco de la OCDE de debida diligencia, ¿qué es lo que las empresas pudieran hacer como hoja de ruta? El primer paso muy importante, y es algo que tenemos nosotros en nuestro código de conducta, es que la empresa reconozca esa responsabilidad y que haga un compromiso público ante sus empleados, ante sus grupos de interés, de digamos, compromiso en materia ambiental. Es decir, establecer una política en esa materia. Una vez que tiene una política, el siguiente paso en el sistema de gestión que nosotros desarrollamos o que seguimos en todas las empresas a nivel mundial es el realizar el análisis de los riesgos. ¿Qué riesgos tiene la empresa? ¿Qué impactos tiene en materia ambiental? Y esto depende de dónde la empresa esté localizada, del giro de la empresa, de los productos que esté manufacturando, los servicios que preste. Cada una tiene diferentes colores, digamos, ¿no? En este tema ambiental. Pero es muy importante que reconozca cuáles son sus riesgos, tanto en materia, lo que mencionaban ahorita, el respeto a la tierra, el respeto a las comunidades indígenas, pero es muy importante también en materia legal. Es decir, donde la empresa está operando, que respete ese marco legal y se comprometa a hacerlo de una manera pública. Toda vez que lo han hecho,
cuál es su análisis, cuál es su gap análisis, qué oportunidades tiene, dónde tiene que realizar acciones de mitigación en cuanto al impacto ambiental, ¿sí? Y que esas acciones de mitigación no solamente estén, digamos, que tengan el driver de la gerencia, sino que sea una acción comprometida a nivel empresa, de los colaboradores, la gerencia, los directivos de la empresa, que se comprometan a ello. Hoy día vemos como una driver muy importante de todo esto las acciones que llevan a cabo empresas, digamos, grandes a nivel internacional. Hablamos de las grandes compañías que llevan este tipo de requerimientos a su cadena de suministro, en la cual exigen que estas empresas tengan sus acciones de debida diligencia. A nivel Latinoamérica podemos tener proveedores dentro de esas grandes cadenas de suministro, pero también sabemos que el 90% son pequeñas y medianas empresas que tienen una gran incidencia en materia de medio ambiente. Entonces, para estas pequeñas, medianas empresas que quizás no estén insertadas en estas grandes cadenas, es muy importante que tengan ese compromiso por parte de la gerencia, ese cumplimiento legal, ese análisis de oportunidades que tenga y sobre todo que lleve a cabo las acciones, digamos, de mitigación, de prevención para evitar los daños ambientales. Para el caso de empresas grandes en América Latina, una manera de poder llevar esto a su cadena de suministro es precisamente haciendo un compromiso grande y que de alguna manera incluyan en sus, digamos, compromisos contractuales, este tipo de requerimientos a las empresas dentro de su cadena. Desgraciadamente estamos todavía en un nivel en donde son requerimientos de las empresas grandes, son requerimientos de la cadena. Tenemos hoy día también ya requerimientos por parte de algunos gobiernos en la que es materia de debida diligencia para poder vender, comercializar productos y servicios en diferentes geografías. Entonces vemos una integración completa, lo que son empresas, lo que son gobiernos y cómo puedan integrar la debida diligencia dentro de estos procesos. Muchísimas gracias, Juan. Estamos un poquito pasados con el tiempo, pero no queremos perder la oportunidad de tenerlos aquí para pedirles alguna reflexión bien concisa y a cada uno de ustedes. Entonces quisiera empezar con Melis Zuc, por favor, si es posible. Desde la experiencia francesa, Melis, y particularmente a partir de la implementación del deber de la ley del deber de vigilancia, ¿qué acciones podrías sugerir a los gobiernos de la región para prevenir, para mitigar, para reparar los daños ambientales que podrían resultar directa o indirectamente de las actividades empresariales? Muchas gracias, pero 2 minutos para tal programa es muy difícil. O sea, la primera vía de acción podría ser unirse a las normas internacionales sobre la conducta empresarial responsable de la OCDE, de la OIT, de la ONU, etcétera, etcétera. La segunda vía podrá ser apoyar y movilizar a los puntos nacionales de contactos de la región y fuera de la región para difundir ampliamente las guías de la OCDE sobre la debida diligencia y en los sectores minerales, textil, agricultura y la del sector de la finanza. Y los PNC son también útiles para resolver controversias y conflictos con el diálogo. El tercer camino podría ser inspirarse de la ley francesa sobre el deber de diligencia, que no tengo el tiempo de explicar de qué se trata, pero lo podría hacer más después. Y inspirarse también de otras leyes francesas que tratan del medio ambiente o de la deforestación importada, cosas así. Y al final, en conclusión, es importante saber que está trabajando mucho, especialmente al nivel europeo, para integrar mejor la conducta empresarial y la debida diligencia en la política comercial y en las cadenas de suministro mundial en muchos sectores y de manera transversal. Francia participa a estos trabajos y otros como la lucha contra el cambio climático,
para una mejor regulación de la globalización y un capitalismo más responsable. Y estaré encantada de continuar estos intercambios con los interlocutores de la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Meli. Pasamos a Caroline. Caroline, con base en esta experiencia tan interesante de Oxfam en el trabajo con las comunidades, ¿qué nos podrías recomendar? Una acción para empresas y una acción para gobiernos para lograr un cambio tangible en la situación de estas comunidades y sus entornos vitales. Muchas gracias. Sí, del lado de las empresas, pienso que cuando participan en procesos de debida diligencia, les recomendamos que integren la orientación proporcionada en la herramienta que presenté hoy día de todo derecho para garantizar que se relacionen de manera significativa con los titulares de derechos. Recomendamos comprometerse con socios locales, hacerlo al principio del proceso y de forma continua. No es un trato de una sola vez y no es solo un proceso de extracción de datos, sino más bien un proceso bilateral, bidireccional, donde la empresa brinda información sobre el proyecto de inversión y escucha a las comunidades sobre sus inquietudes, sus visiones de su territorio, de su tierra. Pero eso requiere suficiente tiempo, que a menudo es lo que las empresas no tienen en cuenta. Entonces, del lado de las empresas, eso sería mi recomendación, de realizar consulta de buena fe y con tiempo para hacerla. Del lado de los gobiernos, ellos deben aclarar cómo esperan que las empresas cumplan con sus responsabilidades bajo los principios rectores. Deben exigir que las empresas lleven a cabo la debida diligencia y los gobiernos deben controlar también lo que se hace y cómo se hace. La participación significativa y de buena fe con las comunidades es un requisito, no es una opción. Finalmente, tal vez, debido a que los enfoques voluntarios han demostrado no ser suficientes, recomendamos que cada gobierno adopte legislación obligatoria sobre debida diligencia. Y de su lado, las empresas deben apoyar los esfuerzos hacia la debida diligencia. Pensemos que la adopción de un instrumento vinculante contribuiría a nivelar el campo de juego y garantizaría que todas las empresas se involucren en procesos de debida diligencia. Terminaré aquí. Gracias. Muchas gracias, Caroline. Y Laura, entonces yo quisiera preguntarte ahora a ti, en tu experiencia como oficial de gobierno, cómo los gobiernos pueden apoyar a las empresas, particularmente en procesos de debida diligencia, y para que prevengan mejor sus impactos sobre derechos humanos y medio ambiente. Claro, gracias. Vamos a ver, y retomo un poquito el mensaje que anteriormente les daba. Para nosotros es vital desde la generación de la política pública que ésta sea apropiada, que la reglamentación, que las reglas que se definan estén claras para las empresas y que haya un trabajo incluso conjunto de construcción de esas políticas, no solo llegar a la etapa de cuando ya la política está realizada, decirles esto es lo que hay que hacer. El asegurar un trabajo conjunto en la elaboración de esas políticas es de suma importancia. También ya teniendo esta ruta clara, ¿verdad? El definir qué se espera entonces de las empresas y demás y generar las herramientas para que pueda haber una adecuada participación. Muchas veces esta información o estas decisiones no se toman por falta de información. Entonces también promover un poco el tema de formación, de capacidades, de pilotajes, de acceso a la información, de acceso a otras experiencias, la generación de incentivos. Si bien es cierto que el tema ambiental es sumamente importante, hay un tema de sostenibilidad, de equilibrio con el aspecto económico y social que hay que considerar. A las empresas y a sus líderes se les debe hablar en el lenguaje de negocios y de rentabilidad. Entonces, las propuestas de política pública en muchos de los casos también deben tener esa orientación, no solo de tener un menor impacto ambiental, sino con los conceptos de eficiencia, innovación tecnológica, ahorros, acceso a incentivos, entre muchas de las otras cosas que se podrían tener. ¿Para qué? Para no generar resistencia y más bien terminar siendo impulsadas estas políticas por el mismo sector. Entonces, lo que podría concluir de esto es que ayudando a demostrar que se puede hacer negocio con la sostenibilidad,
y que los principios de la conducta empresarial responsable y los procesos de debida diligencia llegan a ser una herramienta para esto, es como creo que desde los gobiernos se puede gestionar de una forma más sencilla estos procesos de transición hacia modelos de negocio más sostenibles. Muchas gracias, Laura. Y para cerrar este recorrido, Juan Carlos, nos interesaría que nos des tu visión como asociación de empresas, ¿verdad? Una acción clave para las empresas y también para las partes interesadas para la próxima década, de cara a prevenir impactos ambientales y afectación a los derechos humanos de las empresas en la región. Como escuchábamos de los diferentes ponentes en este panel, es muy importante el papel que juegan las partes interesadas, en este caso los gobiernos. Cómo desde el mismo gobierno se plantea la necesidad de la debida diligencia de las empresas, no solamente a través de este tipo de códigos o acciones voluntarias, como acciones empresariales, pero a través, por ejemplo, de políticas de compras públicas hacia empresas que tienen una debida diligencia, a procesos de licitaciones, etcétera, cómo a través de eso pueden influir al comportamiento empresarial. Per se, el comportamiento empresarial tiene que ser transparente, es la base de la debida diligencia. Mencionaba también Laura acerca de los temas de lo que es el negocio para una empresa, ¿no? En la triple hélice de la responsabilidad social, el planeta, la gente, el profit, sin duda alguna, hay un elemento que yo agregaría en esta parte del people, planet, profit, que es el elemento humano, ¿sí? Las empresas deben tener su visión de impactos en los stakeholders, en la parte humana. ¿Qué es lo que están haciendo? Tener ese sentido humano. Muchas veces en términos de responsabilidad social se piensa que las empresas tienen que ser grandes para ser socialmente responsables. Dicen, es que es una empresa grande, lo pueden hacer, tienen los recursos, pero no. Para ser socialmente responsable en términos de people, planet, profit, de cuidar por todos los stakeholders, no es necesario ser ni una empresa grande ni una empresa chica. Lo que es importante es que sea una empresa con sentido humano. Y es ahí donde vamos a ver un éxito hacia los siguientes años y que esto pueda ir por el buen camino. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que ese fue un maravilloso cierre, ¿verdad? Centrarnos en la dimensión humana y el impacto en la dimensión humana de las acciones por parte de los gobiernos, por parte de las empresas. A mí me quedan resonando muchos conceptos de los cuales ustedes han compartido hoy con nosotros, ¿no? Pero quisiera enfatizar el rol de las políticas públicas. Eso estuvo presente desde la primera intervención de Laura sobre en esta sesión. El rol de la ley, ¿verdad? Aquí se mencionaba la importancia de tener reglas claras, del papel tan importante que cumplen los estados en marcar las reglas de juego. Y la palabra compromiso ha reiteradamente sido abordada por ustedes y a mí me parece que eso refleja muy bien el nivel de involucramiento y de responsabilidad que se necesita por parte de todos los actores. Yo no quiero repetir conceptos, pero al inicio yo hacía mención de la importancia del todos, ¿verdad? De todos colaborando, porque lo que se necesita es actuar de manera urgente y saber que vamos en la dirección correcta. No hay mucho tiempo que perder en relación en cuanto a la forma en la cual nos relacionamos con el ambiente en todos los niveles. Y ustedes han remarcado precisamente el compromiso que se necesita, el sostener políticas públicas y también la existencia de herramientas que tienen que ser aprovechadas al máximo y sobre las cuales los países de la región pueden valerse para poder desarrollar y aplicar estos conceptos y hacerlos realidad. Disfruté también particularmente de las experiencias que han comentado vinculadas con las comunidades de nuestra región,
cómo están autoevaluando la afectación de derechos ambientales y derechos humanos, porque sin duda este es un papel clave, además, que hay que atender suficientemente. El rol de las comunidades, el rol de los estados, el rol de las empresas. Y en el contexto de la entrada en vigencia en nuestra región de un acuerdo regional que precisamente pone el foco en el acceso a la información y la participación pública, esto cobra aún más relevancia. Nos estamos ahora sí quedando sin tiempo. Aquí no he querido mirar el panel porque seguramente me están diciendo que ya me he quedado sin tiempo. He disfrutado muchísimo esta sesión. Agradezco nuevamente el hecho que el tema ambiental tenga un espacio en este foro. Se ha hablado aquí de cosas muy importantes que, como decía, quedan resonando, y lo más importante es incorporarlas también en la práctica diaria en nuestras respectivas actividades. Quiero agradecer especialmente a las panelistas y al panelista. Disculpas por el uso tan estricto del tiempo, pero quiero que me convoquen nuevamente porque he disfrutado muchísimo de la sesión y por eso me he querido atener a lo que los organizadores me han indicado. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.